primera de la tabla de derivadas es la función constante. Y es igual a k. Lo podéis encontrar como y es igual a k o como f de x es igual a k. La derivada siempre de una función constante es 0. Su derivada es 0. Me da igual que usemos esta notación o esta, y o f de x. Podemos usar tanto la notación de y como la notación de f de x para poner y' o f' de x. Veamos distintos ejemplos. Que la y sea 7. ¿Cuál es la derivada de 7? 0. Si el número es negativo, menos 5, su derivada también es 0. Si el número es, por ejemplo, 3 octavos, su derivada es 0. Como veis es muy sencillo, la derivada de cualquier número es 0. Pasamos a la función identidad. La función identidad es la siguiente, y es igual a x. La podéis encontrar como y es igual a x, o podemos encontrar en la tabla esto, la derivada de x, o podemos encontrar que f de x sea x. La derivada siempre de la función identidad es 1. Así que y' aquí será 1 y f', según esta notación, será 1. Yo voy a usar la notación de la tercera línea para las siguientes funciones. Supongamos que ahora esta es la función simple. No hay otro caso posible. La derivada de x es 1 siempre. ¿Qué pasa si tenemos lo siguiente? La derivada de k por x. K por una función. Por las propiedades básicas de la derivación, esto es un producto. Y la derivada de un número por una función es el número por la derivada de la función, que es 1. Luego simplemente se quedaría como k. Ejemplos. Si f de x es 3x, ¿quién sería la derivada de f de x? F' sería 3. 3 es el k y la x es x. ¿Quién es la derivada de menos 7? X. Pues su derivada sería menos 7. ¿Qué pasa cuando tenemos números fraccionarios? Absolutamente nada, sería lo mismo. Si f de x 5 tercios de x, pues 5 tercios por x, su derivada será 5 tercios. A veces os soléis liar con lo siguiente, y es que si os doy la función de esta manera, 5x partido de 3, muchos de vosotros os ponéis a calcular su derivada como si fuera un cociente, pero es que en el denominador no tenemos una función, tenemos una constante. Entonces, esto es lo mismo que la función anterior, 5 tercios por x. Y ahora ya su derivada es inmediata, que es 5 tercios. Por ejemplo, derivada de menos x medios. ¿Cómo puedo escribir esta función? Como menos 1 medio por x. Luego la derivada de f de x será menos 1 medio, porque es k por x, pues su derivada será menos 1 medio. Otro ejemplo, f de x menos 5x partido de 8, pues será menos 5 octavos por x, y su derivada menos 5 octavos. Luego la función identidad es x. La derivada de x siempre va a ser 1. Vamos a utilizar la propiedad de suma o resta de funciones para ver cómo se deriva. 3x menos 5. Por ejemplo, estamos restando la función identidad, k por la x, menos una constante. Tengo que derivar cada uno de ellos por separado. ¿Quién es la derivada de 3x? Siempre que derivemos se escribe primera derivada. La derivada de 3x, 3. Y la derivada de 5, 0.
no lo pongo. Más ejemplos. F de x es menos 8x partido de 5 más 3. Derivamos esta primera. F' de x será la derivada de esto, que es menos 8 quintos, y la derivada de 3, que es 0. Así que la primera derivada sería menos 8 quintos.